Mientras la sabiduría para los humanos es el desarrollo o la prosperidad, pero básicamente en áreas limitadas de la vida, como la vida material o el disfrute o el conseguir metas que uno se propone, en contraste, la sabiduría bíblica es la prosperidad en toda la amplitud de su palabra, en todas las áreas de la vida y el desarrollo humano. Ahora, por eso es que hemos establecido esta serie, las 7 caras de la sabiduría, pensando en un diamante. Y para que también podamos ver la sabiduría desde la perspectiva de Dios, que es multiángulo, y no solamente desde la sabiduría humana, que es desde la perspectiva unidireccional de cada ser humano. En este sentido, la semana pasada estuvimos viendo el libro de los Salmos, que nos ofrece el libro. Ese libro es la primera cara, y apuntaba a la relación entre la ley y el legislador. Hay sabiduría detrás de la ley porque hay un legislador, y estas cosas son importantes. Bueno, la aplicación para nosotros, los humanos decimos, el que hizo la ley hizo la trampa. Bueno, eso es la sabiduría humana. Hay un ejemplo que contrasta con la sabiduría de Dios, donde dar la ley, como dice el Salmo número 1, es la posibilidad de estar plantado junto a corrientes de agua, dar fruto, tener verdor suficiente, la hoja que no caiga, perpetua su salud y prosperidad. La realidad es que detrás de la ley obviamente hay sabiduría. A veces me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si no existiera la ley de gravedad? Imagínense, todo el mundo flotaría, tendríamos que estar amarrados siempre a lugares, no necesitaríamos prácticamente las piernas como no las necesitan los peces, tampoco los glúteos, porque no tendría sentido sentarnos. O sea, el mundo fuera caótico. No nos detenemos tú y yo a ver qué hay detrás de eso, pero si hiciéramos como el salmista, que de día y de noche medita en la ley de Dios, pues pudiera deleitarse de toda la sabiduría que se goza con tener a mano esas leyes y además poder alinearnos con ellas. Pero hoy quiero hablar de la segunda cara, y esa segunda cara nos la proporciona el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, cuando usted lo mira, usted se da cuenta que está constituido por 31 capítulos, pero todos esos capítulos están organizados de manera tal de que nos llegue este mensaje principal. Si a través de los salmos vemos que a través de la ley un legislador nos llega sabiduría, Proverbios dice que a través de la experiencia y a través del paso de los años, de las experiencias de generaciones tras generaciones, hay también sabiduría y que debiéramos aprender a cosecharlas. Ahora, ¿cómo sé esto? Bueno, usted se da cuenta que en los primeros 9 capítulos y en los últimos 2 capítulos, tanto el comienzo como el inicio del libro de Proverbios, usted se da cuenta que hay una conversación al principio entre un padre y su hijo acerca de la sabiduría. Y al final vemos allí a una madre hablándole a un hijo, que en este caso es un rey, también sobre la sabiduría que hay en este caso en las mujeres. Como quiera que sea, el elemento padre y madre juegan un papel importante. A lo que apunta es que todo lo que está en el medio, los capítulos de 10 al 29, que están llenos de proverbios, se espera que podamos ver la relación entre toda esa sabiduría encapsulada en relación con nuestros antecesores, en relación con las personas que vivieron antes que nosotros y los que vivieron antes de ellos y antes de ellos y antes de ellos. Y apela al conocimiento de la sabiduría que se requiere para nuestra interacción con este mundo moral, y me refiero con las personas, y también nuestra relación con el mundo natural, que ya estamos hablando de la ciencia, el conocimiento de cómo proceden las cosas. Cuando nosotros tratamos de entender la sabiduría desde esta óptica de la vida diaria, nos metemos entonces en esos últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos que están en relación con las personas, que en la ley se quedan al nivel de no mates, no robes, no digas falso testimonio, no codicies,
básicamente allí. Se queda en el no, 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 no hagas. Pero con el no hagas esto, no conseguimos nosotros avanzar en la vida, hacer que nuestras reacciones nos lleven a prosperidad. Es necesario entonces también aprender el sí haz, el cómo es la mejor manera de hacer las cosas. Y ahí es donde se resume, ¿verdad? Todos estos pequeños dichos encapsulados que uno hereda, ¿verdad? De los padres y de los abuelos. Vayamos entonces al elemento de sabiduría que aparece aquí. La persona clave es Salomón. Y usted en Primera de Reyes capítulo 13 puede ver bien cómo Salomón lo que le pide a Dios es sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal y poder hacer justicia a su pueblo. Hay dos elementos que quiero destacar aquí que nos van a servir a nosotros. Cuando hablamos de sabiduría bíblica, tenemos que entender de que esta sabiduría empieza a florecer en un contexto donde no había imprenta. Eso quiere decir que las cosas no eran tan sencillas como que yo escribo, se reproduce y le llega a todo el mundo. No era así. De hecho, en ese momento, la escritura, los materiales para escritura se echaban a perder y las personas que podían escribir eran pocas. Y además, la escritura no estaba 100% desarrollada como puede estar desarrollada hoy. Quiere decir que aquella sabiduría que nos llega a nosotros por la lectura, entiéndase teoría, dista mucho del tipo de sabiduría al que se refiere la Biblia. Bueno, ¿a qué sabiduría se refiere la Biblia? Bueno, se refiere básicamente a la habilidad práctica. O sea, cuando vemos ahí en Hechos, Dios diciéndole a Moisés que vaya a buscar gente sabia, usted se da cuenta que a lo que llama sabios son a los escultores que tienen mucha habilidad para poder tallar y hacer las cosas que se necesitan en la construcción del tabernáculo. La sabiduría en los tiempos bíblicos se está refiriendo a la habilidad de la vida práctica de poder conseguir hacer las cosas bien y que ellas den buen resultado, buen fruto y permitan la prosperidad. Le pongo un ejemplo. Ahora usted tiene la necesidad de operarse y usted tiene a dos personas graduadas de la misma universidad, con los mismos créditos, con las mismas notas, con el mismo criterio de los estudiantes, de las juntas que los prepararon y aún de sus profesores. Pero usted va a hacer su primera experiencia en un salón de operaciones y el otro tiene 40 años de experiencia. Yo le voy a preguntar, ¿a cuál usted apelaría o trataría de que lo operara? Yo estoy seguro que coincide conmigo el que lleva 40 años de experiencia. La realidad es que la sabiduría no llega realmente a ser sabiduría hasta que no abandona el plano teórico y se concreta en el plano de la vida real. O sea, y mientras más yo lo practique, pues más habilidad. Bueno, a esa habilidad, a esa ultrasensibilidad en la práctica es a lo que la Biblia le llama sabiduría. Se da cuenta que hoy en día nosotros estamos un poco distantes de eso. Si hay alguien graduado de Harvard, pues para nosotros debe ser una persona sabia. Y aquella persona que lleva 40 años haciendo algo y que ha pasado por las buenas y por las malas y se ha enfrentado a todo tipo de variantes y circunstancias y ha podido seguir adelante y se ha desarrollado en medio de eso no lo asociamos con sabiduría. Razón por la cual hoy valen más los títulos, ¿verdad?, que la propia práctica. Razón por la cual hoy usted está dispuesto a acudir a un psicólogo que no ha logrado en la vida práctica mantener la relación con su propia esposa ni con sus propios hijos. Y esto le da una vuelta interesante, muy interesante, porque la persona sabia es la persona que tiene habilidad para conseguir algo en la vida real. Entonces, esto, en primer lugar, espero que modifique su idea de a quién acudir cuando usted necesita sabiduría. Debe buscar a alguien que en la práctica la ha conseguido, que tiene no el conocimiento, sino la habilidad de sacar frutos de ella. El segundo elemento de la sabiduría aquí es la importancia que tiene, la relación que tiene la sabiduría con su principio. El mismo libro de Proverbios en varias ocasiones dice, el principio de la sabiduría es el temor.
a Jehová. Fíjense que no dice que la sabiduría es el temor, no, dice que el temor en realidad es el principio, la base, el fundamento de donde puede establecerse la sabiduría. Y cuando usted habla de temor, a lo que se refiere es a respeto reverente, es a tenerle aversión, vamos a decirlo en términos bien en español, tenerle mucho respeto al mal, porque uno sabe muy bien que los resultados del mal son peor, son catastróficos. Y por otro lado, también en este caso, respeto, pero respeto a Jehová. Ahora, Jehová, en este caso, está muy asociado a la experiencia, a lo que nos llega a nosotros por los padres. ¿Se acuerda el quinto mandamiento de la ley? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, obviamente hay sabiduría en mantener un vínculo con nuestros padres. Hoy en día hay una gran tentación también en escuchar a mis padres que llevan años viviendo y que están cerca de mí, o escuchar internet donde mucha gente habla y yo no sé si tiene la suficiente habilidad práctica en la vida o resultados en la vida real para apoyar esos conocimientos. La mayoría de la gente prefiere googlear y ahí obtener la información, pero déjeme decirle, aun cuando usted tenga la información correcta, de ahí a poder ponerlo en la práctica va un mundo. Mientras estudiaba medicina, en mi tiempo, los recursos que habían para estudiar la teoría, tal vez de cómo pinchar el abdomen de una persona para sacarle el líquido. Wow, usted leía todas las indicaciones paso por paso, usted veía las figuras, usted veía también las localizaciones que uno tenía que seguir. En realidad uno salía ahí con la idea falsa, por ciento, de que uno ya se sabía el procedimiento y podía ponerlo en la práctica. Eso me pasó con varias cosas, incluyendo las punciones lumbares. Un día, como mi segunda o tercera vez, me llegó al cuerpo de guardia una señora de que tenía alrededor de 80 y tantos años y se sospechaba una meningoencefalitis. Eso quiere decir que el cuerpo de guardia lleno y me tocaba a mí hacerle la punción lumbar para sacarle el líquido cefalorraquídeo y poder estudiarlo y saber si aquella señora tenía una meningoencefalitis o no. Con la edad, pues obviamente no teníamos mucho tiempo, había que hacer el diagnóstico rápido. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando en mi imaginario estaban la serie de pasos de los procedimientos que ya yo había estudiado. Y cuando hago así, que acuesto a la señora de lado y voy a tratar de ubicarme en el cuerpo, resulta que aquella señora de 84 años tenía la columna vertebral que parecía la marea una marea de un lago revuelto. Así que aquellas figuras de jóvenes de 18, 20 años, donde todo estaba en su lugar, la práctica, la realidad, aquello estaba todo virado al revés. Así que la cantidad de cuentas extras, la cantidad de pasos que yo tuve que sumarle a todo el procedimiento que conocía era grandísimo. Sobre todo, ¿por qué? Porque la realidad que yo tenía delante no jugaba, no era un reflejo objetivo del procedimiento que había estudiado. Para no dejarles colgado con el cuento, gracias a Dios lo logré. Pero digo gracias a Dios, ¿por qué? Porque a pesar de tener el procedimiento me sirvió de algo, pero tuve que usar mucho sentido común, tuve que ser muy creativo para poder conseguir en la realidad el líquido cefalorraquídeo de la columna de esta señora. Así es la vida, hermanos. Esta modernidad y peor, esta posmodernidad nos ha hecho creer que la sabiduría se limita solamente al conocimiento teórico. Por eso es cuando llegamos a la práctica, llegamos tan confusos y con tantos temores, con muchos certificados, pero con mucha sensación de que es posible que no logremos los resultados que nos debe proporcionar el conocimiento que tenemos. Y es otra cara de la sabiduría. Así que te aconsejo, estudia, googlea todo lo que quieras, pero recuerda lo que dice Proverbios. Nada de esas cosas. Hubo un tiempo en la humanidad donde no había ninguna de esas cosas y la sabiduría seguía llegando. Una sabiduría que llegaba mucho más directo de persona a persona. Una sabiduría que venía de la vida práctica a la vida práctica.
que no pasaba por ninguna escuela, no daba ninguna vuelta por ninguna nube de internet para volver a aterrizar a la persona. Seamos conscientes que de la necesidad de una sabiduría en la vida práctica y que estemos de frente siempre mirando el rostro de la esposa con la que tenemos que negociar para poder llegar a un acuerdo. Estemos mirando siempre cómo nuestros padres o nuestros abuelos hicieron con nosotros para nosotros poder sacar de allí la mejor aplicación en nuestro trato y en nuestro desafío de enseñar a nuestros hijos, en cómo debe conducir uno en el trabajo, cómo deben ser las relaciones con otras personas. En fin, Proverbios del capítulo 10 al capítulo 29 está lleno. Y para terminar, y para introducir la próxima cara de la sabiduría, tengo que decirle que la ley es sabiduría incompleta. Y la sabiduría de Proverbios es una sabiduría, pero también incompleta. Ambas hacen que nuestra idea de sabiduría sea mucho más saludable y con mucho más potencial. Pero aún la sabiduría de Proverbios es una sabiduría probable. Es una sabiduría de probabilidades. Hay, por ejemplo, 2 proverbios que puedo traer así de pronto. El 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera adulto no se apartará de él. Usted sabe que en un 90% de probabilidades eso es cierto. Pero usted también sabe de que aun cuando usted instruya al niño en el camino de Dios, usted garantice de que ese niño aprenda lo necesario, al final ese niño en un 90% puede que siga eso, pero un 5% es posible que no lo sepa, que no lo haga. Igual dice la Biblia en Proverbios 10, capítulo 27, creo, que dice que Dios alargará la vida de los sabios, pero los necios verán acortados sus años. La realidad es que usted ve que no siempre todas las personas que quieren hacer el bien y que son sabias son longevas. Y al revés, a veces vemos personas longevas que han sido maléficas y nos decimos, ¿cómo es que esa sabiduría que aparece en Proverbios no se cumple? Así, bueno, es que no podemos confundir, ¿verdad?, los proverbios con promesas. Las promesas de Dios siempre se cumplen, pero los proverbios son en una alta probabilidad lo que siempre se cumple. Se nos deja un margen abierto todavía que otro libro de sabiduría que se encuentra en la Biblia, pues nos ayudará a suplir, a completar ese vacío. Y así seguiremos construyendo este diamante de 7 caras que hemos de llamarle sabiduría bíblica o divina. Que Dios nos bendiga abundantemente y que nos permita a nosotros estar lo suficientemente abiertos para no casarnos con una de las caras de la sabiduría, lo cual nos dejará medio cojos en este andar por la vida, sino que podamos integrarlas todas, como trataré de ir haciendo en la medida que las vayamos conociendo. Invito ahí donde estés que te unas conmigo en una oración, tal vez parecida a la de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3. Ora conmigo. Padre, los desafíos de hoy en día son tantos y en tantas direcciones y en tantas áreas. Y a veces, Señor, hay tan poco tiempo para uno poder aprender de otros. Y el ego también, Señor, del siglo XXI está tan elevado, está casi en la punta de la torre de Babel, Señor, que no logramos percibir la necesidad de vivir contigo, de aprender de ti, para que todo lo que sepamos pueda tener un efecto en el diario vivir y que genere los frutos en la realidad, en el día a día. Quiero pedirte en este momento que todos los que estén escuchando este mensaje, Señor, sean tocados, Padre, por tu Espíritu y que empiecen a abrir las posibilidades de que la sabiduría les llegue por más de una vía. En tus manos, Señor, estamos, porque al final de todo lo que contará es que podamos conseguir frutos y esos frutos generen la prosperidad para lo que la sabiduría está diseñada. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.